Buenas noches, ¿está listo? Bien, vamos a continuar con la serie Enfrentando la Tentación. Este es el tema número 8, si no voy mal. Y hoy vamos a ver el tema Identificando las Tentaciones, parte 2. Hace 8 días vimos la parte 1, hoy vamos a ver la parte número 2. Ya vimos que Dios nos puso en nuestro cuerpo los 5 sentidos para relacionarnos con el mundo que nos rodea. Eso ya lo vimos hace 8 días. Y dijimos que eso era una muestra de la generosidad de Dios, que nos regaló los 5 sentidos. Y son una bendición, la verdad. Ya sabemos cuáles son. La vista, vemos cosas muy bonitas, pero también vemos cosas malas, y ahí está el problema. También el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Y pues en realidad son una bendición los 5 sentidos que Dios puso ahí. El problema está en los excesos de las cosas que causan ese deleite a los sentidos. Y el problema está también en el uso pecaminoso de los sentidos, pues, que Dios puso en nosotros. Y de ahí precisamente es donde se generan un gran número de tentaciones a través de esos 5 sentidos, que si bien Dios los diseñó para que fuesen un deleite para nosotros, con la caída del pecado, pues eso se trastornó, y por eso hoy tenemos que luchar, que discernir, que crecer en esto de saber equilibrar, ¿sí?, lo que tiene que ver con nuestros sentidos. El énfasis en las Escrituras está precisamente en discernir para no caer en la tentación, y de esa manera usar los sentidos que Dios nos dio de una manera egoísta, de una manera pecaminosa. Entonces la tentación está en el uso incorrecto y excesivo de esos sentidos que nos pueden esclavizar porque causan un placer, y se cae en la tentación por el hecho de buscar solamente en determinado momento, cuando nos dominan los sentidos, de satisfacer nuestros deseos terrenales, egoístas y netamente carnales. Entonces ya vimos que las tentaciones suelen estar detrás de lo que vemos. Eso lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Detrás de lo que vemos. Pero hoy vamos a hablar del sentido del oído. Este sentido nos ayuda a escuchar los sonidos. Es un deleite escuchar, por ejemplo, el canto de los pájaros, ¿no? Es un deleite escuchar el ir y venir de las olas, digo, cuando no es tsunami, es un deleite escuchar las palabras dulces de una madre cuando le habla a su bebé. El mismo evangelio nos llegó a nuestros oídos por lo que oímos, ¿sí? Y desgraciadamente nuestros oídos se acostumbraron a oír más lo malo, ¿sí?, que lo bueno. Nuestros oídos se acostumbraron a oír más lo negativo, que es precisamente donde se generan, a través de este sentido, muchas tentaciones que nos llevan a cometer errores, y después ahí estamos llorando, ¿sí? Entonces vamos a ver una vez más la tentación a Eva. Vamos a Génesis capítulo 3. Aunque ya lo vimos, pero también ahí hay otro aspecto que quiero yo mostrarles. Génesis 3, 1 al 4. Dice que la serpiente era astuta. Dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, escuche, dijo a la mujer. O sea, Satanás le dijo y ella escuchó, ella oyó. Y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten que Eva y Adán habían oído la voz de Dios y les había dado un mandamiento de no comer de ese fruto. Ellos oyeron, a través de ese sentido del oído, ellos pudieron saber la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo 2, y la mujer, estoy en el versículo 1,
Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí notamos una cosa, que ella, o sea, Eva, escuchó las mentiras de Satanás. ¿Escuchó qué? Las mentiras de Satanás. Escuchó. Por aquí le entró. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, o sea, bien entendió, bien oyó, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y cuando Satanás le dijo a la mujer, ella oyó. ¿Por dónde entró el asunto entonces? Primero, por el oído. Dijo a la mujer, no moriréis. Entonces allí la mujer, Eva y Adán se enfrentaron con dos argumentos. Uno fue el argumento de Dios, o el mandamiento de Dios, no comeréis. Pero como ella cayó inocentemente en el engaño de Satanás, ¿por dónde entró la tentación a la desobediencia? Por el oído. Y después de que entró por el oído fue y vio el fruto, que era agradable a los ojos y que se veía delicioso al paladar también. Entonces ella creyó lo que escuchó. Entonces aquí hay un principio. El principio es sobre la importancia de lo que oímos. Porque si oímos la verdad de Dios, eso nos va a librar de muchas cosas. Pero si oímos las mentiras de Satanás, eso nos va a traer muchas consecuencias. Para fin de saber cuál es la verdad, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Una pregunta aquí para todos. ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué es lo que estás escuchando tú? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de enseñanza oyes? ¿Qué tipo de plática escuchas o hablas y escuchas a la vez? Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 16, para ver algo muy importante. Proverbios 6, 16. Precisamente detrás de lo que oímos, si no es conforme a la voluntad de Dios, está la tentación para caer. Proverbios 6:16 dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, le son abominables a Dios. Y luego dice el versículo 17, número 1, los ojos altivos. Eso es, o sea, gente orgullosa, ¿sí? Eso es algo que aborrece Dios. Número 2, la lengua que mentirosa, o sea, que habla mentiras. Eso es aborrecible delante de Dios. Número 3, las manos que derraman sangre inocente. Esto lo habían de leer los zetas. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal. Versículo 19, el testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. De las 7 cosas que aborrece Dios, que abomina a Dios, 3 tienen que ver con lo que se dice, que se transmite, que es negativo, que es la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí es donde está la tentación, ¿sí? De hablar más de la cuenta, y por un lado el que habla mucho, y por el otro lado el que escucha, que no tiene la precaución de corroborar si lo que está escuchando es verdad. Y esa es una de las tentaciones más comunes, ¿sí? En Eclesiastés 7:21 dice: no hagas caso de todo lo que se dice. ¿Por qué dice no hagas caso de todo lo que se dice? Porque en todo eso está involucrados dimes y diretes,
un montón de exageraciones, de calumnias, de mentiras. Y si tú te acostumbras a escuchar las mentiras, las calumnias, lo malo, entonces tú estás en un grave peligro, porque detrás de todo eso hay tentación. Hay una tentación a muchas cosas. Mira, cuando tú escuchas algo negativo, algo que te dice alguien, y tú no lo investigas, que no lo corroboras y lo das por un hecho, detrás de eso hay tentaciones. Por ejemplo, te puedes desanimar, decir, ¿cómo es posible? Cuando ni siquiera le llamaste y le preguntaste, oye, esto que dicen de ti, ¿es cierto que tú eres Batman? O sea, tienes que corroborar lo que la gente está diciendo. Entonces, detrás de eso hay una tentación. Entonces, la gente da por un hecho lo que escucha y cae en la tentación. Porque muchas cosas que se dicen de todo, de Dios mismo, son mentira. Entonces, corres el riesgo de desanimarte, corres el riesgo de seguir propagando una mentira, una calumnia y un sinfín de cosas. En Éxodo 23, versículo 1, nos habla sobre el cuidado que debemos de tener con lo que oímos. Dice Éxodo 23, 1, no admitirás falso rumor. Así dice, no admitirás falso rumor. Admitir significa aquí aceptar, creer. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta si es verdad o mentira lo que se dice acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la vida cristiana, acerca de tu hermano, de tu papá? ¿Cuál es la única manera de saber que algo es verdadero o falso? Cuando se investiga, ¿no es cierto? Se dice que un 90% de los problemas entre las personas son por malos entendidos. No, pues es que yo pensaba que que te caía mal. Pero ¿cómo? ¿Por qué pensaste esto? ¿Por qué pensaste eso? No sé, pues es que el otro día te vi cabizbajo y no me saludaste, entonces yo dije, no, pues ya le caigo gordo. Pero resulta que después le dijiste a todos los de ahí del trabajo que tú le caías gordo a aquel otro. Entonces hiciste un lío con lo que hablaste. Y peor todavía, se hizo un lío con el montón de inteligentes que creen todo lo que escuchan. Y esa es una de las situaciones más comunes que hay. Y detrás de lo que oímos siempre hay tentaciones, hermanos. Un cristiano de la antigüedad decía, fueron con él y le dijeron, oye, ¿ya oíste lo que están diciendo de ti? Dice, no me interesa lo que estén diciendo de él. Dice, bueno, me interesaría saber si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Si es verdad lo que están diciendo, bueno, yo tengo que corregir. Pero si es mentira, no quiero escucharlo. Oye, pero mira que... No quiero escucharlo. Dice, además te voy a decir una cosa, decía este cristiano de hace 200 años. Decía, ¿sabes una cosa? Yo he decidido guardar mi corazón y no escuchar lo que dicen, para no amargarme con los demás. Es más, yo escogí cuidar mi corazón y no hacer caso de tantas cosas que se dicen por ahí. Entonces hay muchas opiniones, juicios sin sustento. Por eso Dios nos advierte sobre lo que decimos y lo que oímos. Y hay toda una enseñanza. En realidad no voy a terminar todos los argumentos de la Biblia, pero sí vamos a ver un buen número de estos argumentos respecto a este punto que estamos tocando. Vamos a ver, por ejemplo, a Moisés. ¿Sí saben quién es Moisés, verdad? Bien. Moisés, Dios le dio mandamientos, Dios le dijo cómo gobernara, cómo dirigiera a Israel, pero le da una instrucción en Deuteronomio capítulo 1 versículo 16 muy interesante. Y a la vez Moisés recibe la instrucción de Dios y él la enseña a los líderes, a la gente que le estaba a él ayudando a ministrar al pueblo de Israel. Y aquí en Deuteronomio 1:16 Moisés les está dando la instrucción. Pongan mucha atención, dice:
Entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Esto es cuando surgían problemas entre ellos. Versículo 17: no hagáis distinción de personas en el juicio. Dice: así al pequeño como al grande, ¿qué? Oiréis. O sea, vas a oír las dos versiones. ¿Qué es lo que hace la justicia aquí en México, por ejemplo? ¿Hace esto? Mire, si hicieran aquí, hasta hay un dicho que dice que la justicia solamente se les aparece a los ricos porque tienen dinero para pagar, y a los pobres no tienen derecho de ser escuchados. Como no tienen dinero, nadie los escucha. Y mira el principio que Dios le está diciendo a Moisés, y Moisés lo está transmitiendo. Dice: no harás distinción, así al pequeño como al grande oiréis, para tener las dos versiones y dar un justo juicio. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Esta es una instrucción que Moisés está diciendo a sus ancianos, a sus ayudantes que estaban pues apoyándole para dirigir a todo Israel. Entonces vemos cómo Dios le puso ese punto allí, en esa I, porque es un punto que se ve bien insignificante. Pues ¿cuántos mensajes de este tipo ha escuchado usted? A lo mejor sí, alguno que otro, pero en realidad se toca muy poco este tipo de temas. Pero ahí están, ¿sí? Mire estas escrituras. Vamos a ver algo en la vida de Jesús. Vamos a Isaías 11, versículo 1. Isaías 11, 1 al 4. Y vamos a ver que ahí está. Solamente que nos hace falta pues escudriñarlo para encontrarlos, pero ahí están. Entonces, detrás de lo que oímos se puede esconder una tentación, ¿sí? Que es lo que hay que discernir. Isaías 11, versículo 1 al 4. Mire, aquí es algo profético que se refiere a Jesús. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mire, todas esas cosas que eran parte de pues Jesús como Dios, Él tenía todos esos atributos. Tenía sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, etcétera. Esas cosas nosotros las necesitamos también. Y eso es lo que Pablo le dice a los colosenses, a los efesios, que nosotros debemos de pedirle a Dios. Santiago dice: alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pero hoy los cristianos piden cosas superficiales. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Pon atención a lo que viene a continuación. Dice: no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Cuántas veces, seamos sinceros, te has o nos hemos equivocado por una mala apreciación, a veces pésima apreciación, por lo que ven nuestros ojos? Vemos a alguien, no sabemos qué problemas trae, qué necesidades, en qué situación está pasando, y nosotros nada más lo vemos y ya nos formamos una apreciación. ¿Cuántas veces hemos errado en eso? Ahí detrás de eso, de ese simple mirar y decir, hay una tentación en la cual es muy común caer porque no la discernimos. Jesús hablaba de juzgar con justo juicio. La Biblia habla de no juzgar según las apariencias. Y mira lo que dice la Biblia respecto a Jesús:
no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Por qué? Por obvias razones. O sea, porque era Dios y Él sabía cómo tratar el asunto. Pero mira lo que viene a continuación: ni arguirá por lo que oigan, ¿qué? Sus oídos. O sea, en otras palabras, no se dejará llevar por lo que le dice alguien y él lo escucha. No se dejará llevar. Y aquí hay un principio, hermanos, que funciona para la familia, en el trabajo, en la iglesia, por supuesto. Son principios que les podemos llamar universales. Es muy común, por ejemplo, que en la familia se cometa estos errores, y hay una tentación cuando uno de tus hijos viene y se queja de otro de tus hijos, y tú, sin investigar, nosotros sin indagar, sin preguntar, sin que nos conste lo que está diciendo el hijo, la hija, lo damos por un hecho y cometemos el error. Y luego aplicamos disciplina. Les digo porque a mí me pasó cuando mis hijos estaban chiquillos. Porque llegó mi hija y me dijo: papá, mi hermano me maltrató y me pegó y no sé cuánto. Entonces me dice, y yo lo veo que está por ahí, y se queda viendo así, y le digo: a ver, ven para acá. Pero pues yo saqué la vara. Entonces me dice: papá, déjame explicarte. Le digo: no. Fíjate el error, Yo le dije: no, te voy a disciplinar. Y que me lo disciplino. Y se quedó con un sentimiento, lloraba, y se quedó con un sentimiento. Como a las 2 horas, pues algo pasó en el corazón de la niña. En ese entonces estaban chiquillos. Me dice: papá, te quiero decir algo, es que no era cierto lo que te dije. Y yo: ¿qué? No, pues es que me hizo enojar, papá. No te pegó tu hermano, no, es que pues yo te dije para que te lo sonaras. Y yo dije: mira nomás. Entonces estaba ahí sentado en el mueble y le colgaban sus piecitos. Estaba chiquito. Oye, hijo, quiero hablar contigo. ¿Ya para qué? Me dice. ¿Ya para qué? Se dio cuenta. Yo creo que hablaron entre ellos y le dijo: oye, ¿por qué le dijiste mentiras a mi papá? Supongo que así fue, ¿no? Entonces, cuando ella tiene convicción y viene y me dice que era mentira, entonces yo me dejo llevar por eso que escuché y apliqué una disciplina injusta. Entonces yo ya hablé con él, pero me dice: yo te quise explicar, papá, pero tú no me diste oportunidad. ¿Ya para qué? Bueno, yo tuve que pedirle perdón a mi hijo ahí. Entonces a mí me llama mucho la atención que del mismo Jesús dice que no juzgará según la vista de sus ojos, ni se dejará llevar ni arrastrar por lo que oigan sus oídos. Ahí está un principio. Versículo número 4: sino que juzgará con justicia a los pobres. Y se entiende que a los ricos también, para él no hay acepción de personas. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Entonces estamos notando que este es un principio que constantemente es violado, porque somos prontos para oír, pero no somos tardos para hablar, sino que inmediatamente reaccionamos a lo que ven nuestros ojos o a lo que escuchamos. Y detrás de todo eso, hermanos, hay una tentación que te puede llevar a la amargura, te puede llevar al resentimiento, a la rebelión, a tantas cosas. Mira, en Génesis, abre tu Biblia en Génesis 18 y mira este capítulo, Génesis 18, versículo 20. Está muy interesante porque resulta que aquí está hablando sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero yo quiero que ustedes vean en Génesis 18:20 algo muy interesante. Dice así: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor, fíjate, clamor, ¿qué es un clamor? Alguien que está clamando, hablando,
diciendo, dando una información, y alguien estaba clamando contra Sodoma y Gomorra. Dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dice el versículo 21, mira, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Claro que él lo sabía, pero la Biblia se expresa en estos términos para que nosotros entendamos, porque él, como Dios, sabía que el clamor era justo, ¿entiende? Porque él sabía de la maldad de la gente de Sodoma y Gomorra. Aquí el punto es que la Biblia tiene este tipo de expresiones para que nosotros podamos entender y aprender. ¿Me está entendiendo? ¿Está aprendiendo? Entonces mire lo que dice aquí. No que Dios no sabía, porque él era Dios y sabía, pero repito, estas son expresiones para que nosotros logremos captar y aprender. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido a mí. Según lo que me han dicho que han hecho los hombres de Sodoma y Gomorra, yo voy a ir a ver si es verdad que lo están haciendo, y si no, yo lo sabré. ¿Qué hizo Dios? Guardó exactamente ese principio. Por eso cuando tú oras a Dios y le das una queja de alguien, bueno, él sabe todo, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Pero, pues, porque él es Dios y quiere que aprendamos, cuando nosotros le decimos, a veces le podemos decir una mala información a Dios de algo que vimos en otro o que supusimos. No sé si me estoy explicando. Ay, me dijeron que fulano de tal, quién sabe qué. Entonces voy a orar, ay Señor, ¿qué no has visto? Que... Y el Señor te ve así, ¿que no has visto? Que infórmate bien, te va a decir Dios. No me vengas a mí con chismes. Fíjate nomás. Es que a veces hay estas cosas que parecen tan simplonas, pero no, ahí están. Y hasta oramos neciamente. ¿Por qué? Porque escuchamos que alguien nos dijo algo de alguien. Fíjate, una vez escuché, alguien me dijo algo de un pastor conocido mío, amigo mío, y pues lo daban por un hecho y todo, pero bueno, en base a este principio, a través de los años, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Pues de eso se trata, de aprender. Y me acuerdo que ya conociendo este principio, yo no lo di por un hecho, tenía que indagar. Entonces tomé el teléfono, y este amigo vive en otro país. Tomé el teléfono y le marqué y le dije, oye hermano, fíjate que me acaban de decir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Son unas acusaciones graves en contra tuya que supuestamente tú hiciste. Entonces él me contesta, ¿no? Y yo le pregunté, dime la verdad, si tú cometiste esta grave falta, si tú la cometiste, yo te voy a ayudar, porque para eso estamos, ¿sí o no? Para ayudarnos. Yo te ofrezco mi ayuda, te ofrezco mi apoyo. No estoy de acuerdo con lo que en teoría o supuestamente hiciste, pero yo te ofrezco mi amistad. ¿Y sabes qué me contestó? Me dice, Chuy, dice, mira, ya sé que ese chisme se ha corrido por todo América. Dice, mira, he recibido correos, he recibido recados de que me voy a ir al infierno, de que hasta el chupacabras me va a dar mi corretiza. Mira, me han dicho de todo. Y sabes una cosa, Chuy, me dijo, tú eres el primero que me pregunta directamente. Yo le dije, bueno, nada más quiero que me digas si es verdad o no. Me dice, es una vil mentira. Y me explica el asunto, cómo había sido. Y luego me dice, ¿quién te dijo? Y cuando yo le dije quién me había dicho, él me dijo, yo sé por qué te dijo, por esto y esto otro y esto otro. Entonces cuando
cuando ya traté el punto con el que me había dicho, le dije, oye, ¿sabes qué? No estés inventando. No, bueno, es que a mí me dijeron. Y así empieza la cosa, ¿sí o no? Bueno, es que a mí me dijeron, y bueno, el que me dijo, pues es un respetable ministro del Evangelio, y pues ¿quién iba a dudar? No, pues para que veas, fíjate, ya afectaron la reputación de este ministro que ha sido fiel por tantos años. ¿Todo por qué? Porque escuchaste y nunca preguntaste. Miren, yo he tratado asuntos que están llegando al divorcio en parejas por rumores. Oiga, pastor, me quiero separar de mi marido. ¿Por qué? ¿Te engañó? ¿Qué es la única manera en que tú te puedes separar? Pues sí, anda con otra. Le dije, yo siempre, la primera pregunta que les digo es, ¿tienes pruebas contundentes? Y luego me dice, bueno, es que me dijeron. No, señora, por favor, ¿cómo que le dijeron? Bueno, debe tener algunas pruebas. No, pues la verdad no, pero yo siento. No, ¿cómo que yo siento? No invente. Y luego todavía lo que es peor, escúchenme bien, le echan la culpa a Dios. Yo siento en el Señor, dicen. Otros se atreven a, todavía van más allá, pues tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos esto. Es que Dios me mostró. Ok, si Dios te mostró, eso que Dios te mostró tiene que ser comprobado con hechos tangibles. Si no, ¿cómo? ¿Me estoy explicando? Entonces, no, señora, no venga con eso, no. Primero, investigue, traiga las pruebas contundentes y después hablamos. Y ya al paso de unos meses le digo, ¿qué pasó, señora? Me dice, ay, pastor, no, pues es que la amiga que me dijo, pues luego me di cuenta que pues le gusta a mi marido. Uy, le digo, ya ve. Y usted ya lo estaba dando por un hecho. Y luego ni siquiera le preguntan directamente. Es bien grave todo eso. Y luego van con la mamá, me está engañando mi marido. ¿Cómo? Ya ves, te dije que ese era un bueno para nada. Y luego entra el papá y se da cuenta, entre los hermanos se dan cuenta, y cuando lo ven o se lo encuentran por ahí, lo andan correteando. Y el otro no sabe ni por qué. Y luego todavía le dices, y no te hagas hipócrita, tú bien sabes por qué. Y el otro dice, no sé de qué me hablas. Detrás de todo eso hay una tentación que de verdad es de las más comunes, que casi o muy pocos disciernen y se dejan llevar, se dejan arrastrar. Mira esta escritura en la vida de Jesús. Vamos a Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, mira la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, cuando él les hace esa pregunta, se entiende, ¿qué han escuchado ustedes sobre mí? ¿Quién soy yo? ¿Han oído algo? Y mira lo que le responden en el versículo 14. Ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Entonces lo escucharon, ¿sí o no? Ahora, ¿era Juan el Bautista? No. Era un rumor, era una mentira, era una tontería. Dice, bueno, hemos oído, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otro o alguno de los profetas. O sea, se decían tantas cosas de Jesús, hermanos, tantas cosas de Jesús, que Jesús, cuando les pregunta esto, yo puedo pues entender que los miraba tal vez dudando, tal vez les miraba en los ojos que ellos dudaban, tal vez lo comenzaban a ver un poco así como con duda, ¿no? ¿Y quién es? Porque ellos estaban conociéndolo,
Entonces escuchaban que Juan el Bautista, que Jeremías, que cualquiera de los profetas, y pues ¿quién es este? Entonces Jesús, en el versículo 15, Él les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, en realidad me conocen como para que oigan de mí. ¿Se acuerdan que a Jesús le dijeron que tenía un demonio? ¿Se acuerdan que a Jesús le dijeron que era un borracho, que era un comilón y que era de todo? O sea, Jesús está muy interesado en que tú sepas quién es Él, que lo conozcas, para que cuando escuches algo torcido, calumnioso acerca de Él, que es muy común oír, y escuchen bien en dónde es muy común oír mentiras acerca de Jesús: desde los púlpitos. ¿Cómo está eso? Se los he dicho 20 millones de veces. Pues ahí va 20,000 millones una. Cuando tú escuchas que Jesús te quiere bendecir y que vivas en paz, y que te están diciendo mentiras de Jesús, porque Él no está interesado en eso. Se los he dicho muchas veces. Él está interesado en formarte a ti, a su imagen. Él está interesado en plasmar su carácter en nosotros. Entonces, cuando tú escuchas a un predicador que dice: no, el Señor ya no castiga, ya no se enoja, Él es amor, te están diciendo medias verdades, porque sí es amor, pero Él sigue castigando al que recibe por hijo, ¿sí o no? Porque el Señor al que ama y castiga al que recibe por hijo. Entonces, ¿castiga o no? Entonces, las peores mentiras acerca de Jesús, desgraciadamente, el día de hoy se están dando desde los mismos púlpitos. Entonces Jesús está muy interesado en que tú lo conozcas, en que lo conozcamos. Ciertamente es un Dios de amor, pero también es un Dios de disciplina. Y cuando, como Eva o Adán, cedemos a la tentación, pues nos va a disciplinar, hermanos. Nadie se puede librar de esto. Entonces Jesús está interesado y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A mí me interesa que ustedes me conozcan a mí y no se dejen llevar por tanta cosa. Mira cuántos correos reciben: hermano, alguien me dijo que Jesús no es Dios, estoy confundido. ¿Ve? No lo conocen. Y es bien triste. Mi primer pregunta cuando la gente me pregunta cosas como esas: ¿cuántos años tienes de cristiano? 17, para la gloria de Dios. Pues ni tanta gloria, porque en 17 años todavía alguien te dice que Jesús no es Dios y te pones a temblar y tienes dudas de que si es Dios o no es Dios. Ven lo que escuchamos. Por eso tenemos que conocerlo. Entonces, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, con una convicción tremenda. Entonces, precisamente detrás de lo que oímos puede estar escondida la tentación, ¿entienden? Para meter duda, para meter discordia, para meter inseguridad, para que la fe flaquee. Entonces, todo aquello que escuchamos tiene que pasar por el crisol de la palabra de Dios. No le digas a tu mamá: a ver, ¿cómo que no le digas a tu mamá? ¿Qué escondes? Ahí está la tentación, muchacho. Oye, todo bien, pero no le digas a tu papá, no le digas a tu esposa. ¿Cómo que no le digas a tu esposa? ¿Qué escondes? Que no sepa mi marido. Espérese, señora, ¿cómo que no sepa su marido? Pues ¿qué está escondiendo, oiga? Entonces fíjate lo que te dicen: que no sepa tu marido. Estás oyendo, alguien te lo está diciendo: que no se entere tu marido. Y ahí es donde está la tentación escondida. Y la señora: ay, no, sí. Y caen porque no la disciernen y dicen, razonan mal. Y dicen: no, de veras, si le digo se me va a armar peor. Escúchenme bien. Cuando se cometen errores, no hay nada
como hablar con la verdad. Porque en ese momento en que tú hablas con la verdad, se detiene la bronca, el problema y las consecuencias que puedan haber. Es mejor hablar con la verdad, aunque nos duela, porque en ese momento, repito, se detiene, ¿sí? ¿Alguna vez alguien te ha dado un consejo? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tipo de consejo te dieron? ¿Te dieron un buen consejo o un mal consejo? Porque un consejo es algo que alguien te dice, que tú oyes, que tú escuchas. Y detrás, acuérdense, detrás de lo que escuchas puede haber una tentación. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios dijo, no morir, no te mueres. Y ella lo escuchó, y ella no discernió el engaño. ¿Cómo han sido los consejos? ¿Qué tipo de consejos tú has seguido? Ahora, ¿puedes identificar en algún, así rápidamente, algunos consejos que alguien te dio, pero que fueron malos consejos? ¿Sí? ¿Te han dado un mal consejo? ¿Y hacia dónde te ha llevado? ¿Hacia dónde los llevó el mal consejo? ¿Por qué? Porque oíste y no discerniste. No discerniste. Cuando iniciábamos nuestra vida cristiana, entonces mi esposa, en ese entonces éramos novios, todavía no nos casábamos, y alguien de la congregación donde estábamos se me acercó. Eran como 3 personas y me dijeron: Chuy, te queremos decir algo bien tremendo. Dios nos dio una revelación, pero no se la digas a nadie. Bueno, y yo, pues eso suena interesante, ¿no? Y tú dices, ay, pues que ¿quién soy yo para que me revelen eso, verdad? Entonces le digo, sí, ¿de qué se trata? Es que mira, Dios nos reveló que vamos a iniciar una nueva congregación. Entonces mi primera pregunta, así bien inocente, fue: ¿y ya sabe el pastor? No, ni le digas. Ni le digas. Ni le diga. No, es que Dios nos mostró que tú vas a ser el director de alabanza. Y la carne le encanta que le digan sus linduras. A la carne le encanta que te digan que tú eres campeón, ¿verdad? De la sub-17. A la gente, a la carne le gusta que te comparen con el Chicharito, aunque ya no corras ni como tortuga. Pero no sé, a la carne le encanta que le digan, que la floreen, que la exalten y todo. No, es que hemos visto y dijeron allí cosas. Entonces mira, vamos a empezar. Y oí yo todo aquello. No, pues yo ya me sentí el elegido de Jehová. Dije, no, voy a trastornar las naciones con mi canto. Entonces que voy con Vicky y le digo, ¿sabes qué? Vamos a iniciar una congregación. ¿Te vienes con nosotros? ¿Cuál congregación? Dice. Y le digo, no, es que unos hermanos, me dijeron que no, no, te tengo que decir, tú eres mi novia. Le digo, es que mira, Dios les reveló y les dio una visión de un ministerio tremendo, y el Señor me incluyó. Y pues como tú y yo nos vamos a casar, pues vámonos, ¿no? Y me dice, no, yo no me voy, dice. Vamos con el pastor, tenemos que decirle al pastor. No, pero es que me dijeron que, fíjense. Ella discernió más. Entonces ya me explicó y me dijo, no, es que está mal. Y bueno, medio entendí. Y que vamos con el pastor. No, efectivamente, hermanos, era gente rebelde, ¿entiende? Gente no sometida, gente que trae su propio rollo, que se mete en las iglesias. Y el pastor me habló junto con otros líderes y me dijeron, ¿sabes una cosa, Chuy? Bueno, tú decides, pero nosotros te decimos, mira, esa gente es así, 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 aquí están las pruebas. Es gente que nomás anda de iglesia en iglesia y ahorita están aquí y ya sentíamos algo habíamos palpado, pero no teníamos pruebas.
¿tú puedes decirlo enfrente de ellos? Le digo, sí. Miren, eso libró mi alma, hermanos, ¿entienden? Libró mi alma, pero estuve a punto de deslizarme. ¿Por qué? Por oír una insinuación, un mal consejo. Pero me libró oír un consejo apegado a la Biblia. Vamos a decirle al pastor. Fíjese qué cosas. Un rey llamado Roboam, hijo de Salomón. Esta historia está en Primera de Reyes, capítulo 12. Y cuando Roboam llega al trono, dice que llegó un grupo de hombres y le dijeron, pues mira, Roboam, quisiéramos que aligeraras el yugo que está sobre nosotros como ciudadanos aquí del reino, ¿verdad? Entonces dice en el versículo, en 1 Reyes 12:8, vamos a leer desde el 6, dice: entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Que querían que les bajara un poco, que los impuestos y cosas de esas, ¿no? Yugos que estaba sobre ellos. Y ellos, los ancianos, le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, miren el consejo, sirvieres a este pueblo y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Sírvelos, Roboam. Además, para eso eres el rey. Versículo 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye ahora del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mira que en lugar de seguir el buen consejo, siguió el mal consejo. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque somos más dados, desgraciadamente, a escuchar mal lo que nos gusta, lo que nos conviene. A Israel Dios le prohibió escuchar a los adivinos. En Deuteronomio 18:14 les dijo: estas naciones que tú vas a heredar, esta tierra, dice, esta gente, a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esto no es para ti, pueblo de Dios. Y a mí me preocupa tanto cuando cristianos me preguntan, o sea, de años, cuando son nuevos, recién convertidos, bueno, tú dices, está aprendiendo, pero yo les estoy poniendo ejemplo de gente que ya tiene sus 4 o 5 años en el Señor. Miren, les voy a decir de un correo, a ver si así bajan los números de este tipo de correos, porque luego me preguntan, dice, pero no digan nada. No digan nada. Claro, no digo el nombre, no tiene caso. Pero fíjense un correo que me llegó, que decía: pastor, dice, fíjese que descubrí algo tremendo en la Biblia, que la Biblia habla de la suerte. Dice, ya ve que ahí en el libro de los Hechos se echaron suertes, y también en el Antiguo Testamento, y echaron suertes. Dice, entonces, pastor, dice, yo quiero un carro nuevo, dice. Entonces, pues, pero tengo una duda y yo quiero que usted me confirme si estoy mal, según lo que yo he estudiado de la Biblia. Dice, voy a comprar un número y a confiar en la suerte que Dios mueva allí para sacarme el carro nuevo. Fíjate nomás. Claro, para esto me dice, hermano, yo ya tengo mis añitos en el Señor. Fíjate sus añitos en el Señor. Nada que ver eso de la suerte.
No se refiere a eso, porque cuando la Biblia habla de la suerte estaba relacionado con la voluntad de Dios, pero no para esas cosas de sorteos ni esas cosas. Qué triste, ¿no? O sea, da tristeza y preocupación. Entonces Dios a Israel le prohibió escuchar a los adivinos. ¿Por qué? Porque el escuchar un adivino, el escuchar, bueno, ahora ya los adivinos ya están disfrazados de profetas algunos. Se paran y dicen un montón de adivinaciones, como un caso que tuvimos en una de las casas de oración, concretamente en la de aquí de Santa Anita. Pues resulta que había una familia ahí en el pueblo, es un pueblito que está aquí cerca, y esa familia tenían un hijo de 12 años. Ellos asistían a una iglesia donde nada más tenían ese hijo, donde un día llegó un hombre que el pastor lo presentó como un profeta. Entonces empezó a endulzar su boca y empezó a profetizarle a todo el mundo allí. Entonces cuando los ve sentados, padre, madre e hijo, le dice: ustedes son familia. Y entonces dice: sí, vengan adelante, palabra de Jehová para ustedes. Entonces dice, pone las manos sobre el muchacho, 12 años, y dice: he aquí el próximo gobernador de Jalisco. Fíjate nomás. Y empieza a decir: porque así dice el Espíritu de Jehová, cuando crezcas, tú serás gobernador de Jalisco, y tú serás una puerta que abrirá el evangelio para esta zona del país, y un montón de cosas. Y si nosotros empezamos a llorar, esto me lo contó el pastor de allí, porque le ha costado al pastor ministrar a esta gente por cómo llegó, por lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues ahí andaba el gobernador jugando a los 12 años. Agarró una bicicleta y ahí en la carretera de López Mateos, carretera Morelia, iba él por un ladito, y llegó un tráiler, hermano, y lo atropelló, lo destrozó literalmente, lo mató instantáneamente al muchacho. Los padres estaban hechos pedazos y fueron con el pastor y le dijeron: pastor, ¿cómo es posible que no se cumpla lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se murió mi hijo? Dios había dicho que iba a ser el próximo gobernador de Jalisco. ¿Y saben qué le respondió el pastor? Es que tu hijo debe haber tenido algún pecado, o usted anda en desobediencia. Fíjate nada más, qué engaño, ¿no? Qué peligroso es lo que oímos, hermano. No, pues ellos se quedaron peor. Y cuando se inició la casa de oración ahí en Santa Anita, al poco tiempo alguien dijo: oye, hay unos hermanos que están muy dolidos. Y bueno, se les ministró el pastor que está ahí, les empezó a ministrar y me contó este caso. Dice: hubieras visto que, mira, yo lloraba. Qué triste, ¿no? Creerle a todos estos mentirosos. Hermanos, no, hay que creer lo que dice la Biblia, ¿sí? Si Dios quiere que tú seas el próximo presidente de México, pues que lo seas, hermano, pero es que se ha abusado tanto ahora de la palabra profética, que ciertamente la hay, pero es tan delicado esto, hermanos, que la gente, al no conocer la palabra de Dios, mira lo que dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo en 1 Corintios 4:16, le dice: ten cuidado de ti mismo, le dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A quiénes? A los que te oyeren. Entonces, qué importante es lo que escuchamos, hermano. Si es sana doctrina, te va a ayudar a relacionarte mejor con Dios, a entender la soberanía de Dios. Tú vas a saber ubicarte cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, cuando hay alegría, cuando hay escasez, cuando hay abundancia. Tú vas a saber, vas a tener paz. ¿Por qué? Porque la sana doctrina nos enseña a vivir en todo ese tipo de circunstancias. ¿Me entendieron? Entonces, qué importante es escuchar la sana doctrina.
Pablo le dijo al mismo Timoteo en 1 Timoteo 4:1, le dijo: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es dejar las verdades de Dios, es dejar las verdades del Evangelio, alejarse de Dios. Pero ¿cuál es la razón? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando, ¿qué? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Qué importante es escuchar lo correcto. Jesús mismo lo advirtió. Él dijo en Mateo 24:5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: soy yo el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, vendrán diciendo, y ese diciendo significa que muchos van a escuchar y van a decir: yo soy el ungido de Jehová, yo soy el no sé qué. Dice, y a muchos se engañarán. La gente no sabe discernir que detrás de lo que oyen puede estar una tentación. Les dijo ahí en Mateo 24:6: y oiréis de guerras. Fíjate, aquí es oír de guerras y rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire esa frase: es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué se refiere? A guerras, rumores de guerras, ¿cierto o no? Terremotos, dice más adelante, más abajo, una de calamidades que vienen sobre esta tierra. Bueno, ¿usted ha sabido de cristianos que se juntan a orar por la paz? Dice, a ver, algo debe estar mal aquí. La única manera de tener paz no es de manera colectiva, hermanos. La única manera de tener paz, que una persona o un grupo de personas puede tener esa paz, es cuando Cristo viene y justifica a esa persona, le limpia sus pecados con su sangre, previo arrepentimiento, por supuesto. Entonces tienen paz. Pero el Señor no dijo nunca que reprendiéramos todas esas cosas, porque es necesario que suceda. Entonces yo cuando escucho a esos cristianos ilusorios, es que oí la voz de Dios que me dijo: vamos a atar al demonio de guerra, y quién sabe cuánta cosa. Entonces tú dices, a ver, bueno, después de tanta atadera, ahí sigue suelto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, esas cosas tienen que suceder. Pero parece como que a algunos cristianos no les gusta oír las verdades de Jesús, porque no les convienen, porque no les gustan, porque quieren estar siempre a sus anchas y quieren que todo sea amor y paz. La paz está acá adentro, hermano. Por eso Jesús dijo: pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice el versículo 7 de Mateo 24: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Eso quién lo dijo? Jesús. Por eso dijo: cuando ustedes vean esto, no se turben. Yo diría acá en lenguaje mexicano: no se saquen de onda. La paz va a estar acá adentro, hermanos. La paz nunca va a ser externa. El mundo nunca tendrá paz. La Biblia es clara cuando dice el profeta: no hay paz para el impío, dice el Señor. No hay paz, no conoce caminos de paz el impío. ¿Cómo vamos a orar para que haya paz en el mundo? La única manera que alguien puede tener paz es cuando tiene a Cristo en su corazón. No hay otra manera. Entonces, oímos un montón de doctrinas ahora en estos últimos tiempos, hermano, que turban la fe de algunos y los llevan a la duda. Tenemos que estar listos para saber qué es lo que estamos escuchando. Para finalizar, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le dijo en 2 Timoteo 4:1 que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón ¿de qué? De oír. De oír. ¿Por dónde entra? Por el oído. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ven? Por eso, aunque yo les caiga mal, no me interesa. Ya algún día lo entenderán algunos. Pero aunque les caiga mal y les repatee, siempre les voy a hablar con la palabra de Dios. Porque eso es lo que necesitan, oír las verdades de Dios, oír la palabra de Dios. Porque a fin de cuentas la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Y déjeme terminar, o sea, hay muchísimo más en este punto, Usted puede seguir el estudio en sus tiempos libres, pero déjeme concluir con esto. Mire, encontré en Apocalipsis, no lo busquen, no lo vamos a poder ver todo. Encontré que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando son los mensajes a las 7 iglesias, ¿identifica el pasaje? Encontré 16 veces frases como el Espíritu dice, el Alfa y Omega dice. Hoy lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que dice Dios, lo que dice Dios, lo que dice Dios, y eso es lo que tú y yo tenemos que escuchar, lo que dice Dios. Esa es la verdadera lucha, esa es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual no es con los demonios, esos se te presentan y esos expúlsalos en el nombre de Jesús. Pero la verdadera guerra espiritual es de argumentos, es de ideas, de pensamientos, de estratagemas, de planes. Está el plan de Dios y está el plan del diablo. Están los argumentos de Dios, los argumentos de Satanás. Están las verdades de Dios, están las mentiras de Satanás. Esa es la verdadera guerra espiritual. Y un montón de cristianos ahí están, que a ver, vamos a ver por dónde se está moviendo hoy el demonio de no sé qué aquí en Guadalajara. Pues ya lo identificamos, vive allá en el oriente de la ciudad. Entonces hay que reprenderlo y luego pues, lo echan a los del sur. El efecto cucaracha, ¿verdad? Que le llaman la policía, que persiguen a los narcos de allá del norte y se vienen hacia el centro. Y luego los echan aquí y se van hacia el sur. Pues no echen los demonios para acá, los del oriente. Ni tampoco se los... No, la verdadera guerra espiritual, hermanos, está en los pensamientos, en las afirmaciones, en lo que Dios dice. Mientras Dios dice una cosa, el Espíritu dice una cosa, muchos dicen otras cosas. ¿Qué y cómo vamos a oír? El que oiga, entienda, dijo Jesús. Y el que tiene para oír, oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es lo que tenemos que oír. Y ya estamos en el terreno del oído espiritual, que tiene su equivalente, yo lo expliqué hace 8 días. Y tenemos que desarrollar el oído espiritual. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tú siempre nos instruyes, nos diriges, nos enseñas. Gracias, Padre, porque nos has hecho oír tu palabra. Como dijo el profeta Habacuc, oí tu palabra y temí. Y como dijo Jesús, el que oye estas palabras y las hace es como un hombre prudente que edificó su casa, su vida, su familia, su iglesia, su trabajo. Lo edificó sobre la roca, porque oyó e hizo, y vinieron con ímpetu los ríos, los vientos, dieron fuerte contra aquella casa, pero no cayó. Pues
estuvo de pie, porque tenía fundamento, porque esa persona oyó lo que el Espíritu dice a la iglesia, oyó lo que Dios habla y edificó con esa base. Y entonces su fe estaba sustentada en los dichos de Dios, no en las imaginaciones de los hombres, no en los sueños de algunos soñadores, no en las profecías que no son seguras. Lo seguro es la guía del Espíritu Santo, la palabra de Dios a la que debemos estar atentos. Pero hubo otro insensato que oyó y no hizo, se dejó engañar. Algo pasó allí, oyó pero no edificó sobre roca, sólido, edificó sobre arena. Y vinieron los mismos vientos, los mismos ríos, dieron con ímpetu, y todo se le cayó, todo se le vino encima, porque no estaba fundado sobre la roca. Y ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, porque siendo así nos engañamos a nosotros mismos. Entonces entendemos, Padre, que debemos oír tu voz, pero una vez que oímos tu voluntad, tu voz, tenemos que vivir, obedecer, caminar en tus caminos. Señor, danos discernimiento, porque hay muchas tentaciones que están escondidas detrás de lo que oímos, en rumores, en cosas que se oyen por allí. Tenemos que ser sabios para no creer todo. Son principios que están ahí en tu palabra, y debemos de indagar para no precipitarnos en el juicio, porque tú aborreces los que hablan mentira y los que meten discordia entre los hermanos. Pero peor, los que hablan mal de ti, los que enseñan de un Jesús que no está en la Biblia, y que muchos al oír esos mensajes que solo rascan sus oídos porque tienen comezón, les gustan, los llevan hacia el precipicio y a la muerte. Enséñanos, Señor, tus palabras. Inclina nuestro corazón, inclinamos nuestro oído a tus palabras. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Y cuando nuestros oídos oigan rumores de guerra, que no nos turbemos, que no nos entre la inseguridad, la duda, porque son cosas que tienen que suceder. Pero en medio de esa inseguridad del mundo tendremos paz, tendremos seguridad, porque nuestra fe está fundamentada en Dios y no en la sabiduría de los hombres. Ayúdanos a discernir, Señor, cuando escuchemos cualquier cosa, porque detrás de ese rumor, de ese dicho, puede haber una tentación. Ayúdanos, Señor, a identificarlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.